Viajamos con H, con una hija y una madre. Una madre y una hija que apenas vivieron juntas 10 días, pero cuyo destino estuvo siempre unido. Mary Wollstonecraft y Mary Shelley, dos grandes referentes de la cultura occidental. La primera autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, un texto clave del feminismo, y la segunda del clásico universal Frankenstein o el moderno Prometeo. Madre e hija valientes, apasionadas, visionarias, rompedoras. Ambas fueron madre soltera, ambas lucharon contra las injusticias a las que estaban expuestas las mujeres y ambas escribieron libros revolucionarios para su época. La editorial Circe ha publicado una biografía conjunta de madre e hija, muy interesante, de Charlotte Gordon, y de ella vamos a hablar con Silvia Lluís, editora de Circe. Muy buenas noches. Buenas noches. Dos mujeres fascinantes por sí mismas, pero que puestas en perspectiva, la una con la otra cobran, si cabe, más fuerza. Sí, es una biografía impresionante. Como tú dices, podían ser dos biografías diferentes, pero la autora, al unir la vida de la madre y la hija y ver que son vidas, alternan capítulos y son vidas que se reflejan una en la otra, la hace aún más fascinante. Demuestran además cómo nos marcan las ausencias. Pensaba yo al leerlo, ¿no? En el caso de Mary Wollstonecraft, la falta de amor de su madre y de su padre alcohólico, y en el caso de Mary Shelley, el de su madre, ¿no? Que, como decíamos, murió a los 10 días de nacer. Sí, Mary Wollstonecraft tuvo una infancia muy difícil, su familia de una extrema pobreza, su padre era alcohólico, pegaba a su madre y no tuvo ningún tipo de educación porque todo el dinero que tenían era para su hermano Ned, ¿no? Entonces Mary Wollstonecraft, digamos que luchó en una época aún anterior que Mary Shelley porque ella vio que la mujer estaba educada para agradar al hombre, vivir para el hombre. Entonces ella toda su vida luchó para que la educación de la mujer la hiciera libre. En cambio, Mary Shelley nació en un hogar en que estaba Mary Wollstonecraft y William Godwin, su padre, pero fue una niña mimada en el sentido de que todo el mundo esperaba mucho de ella porque era la hija de dos monstruos, ¿no? Entonces, yo pienso que son infancias diferentes, pero que una y la otra son mujeres con mucha fuerza. Absolutamente. Estamos hablando, además de defender los derechos de las mujeres, en un mundo que, como recogéis en la contraportada del libro, ¿no?, reconoció mucho antes la protección a los chimpancés sí, que a las mujeres, ¿no? Las mujeres no eran nada en aquella época. Eran antes los chimpancés, fíjate, que las mujeres estaban completamente al servicio de los hombres. No tenían educación, se las educaba para casarse y para complacer al hombre. Y claro, Mary Wollstonecraft, por eso es la gran pionera del feminismo, fue la que luchó sobre todo porque entendió que la educación de la mujer la haría libre. Claro, y sobre todo una mujer que vivió la Revolución Francesa y que comprobaba cómo las ideas rompedoras de la Revolución Francesa de igualdad dejaban fuera la mitad de la población, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Y fíjate que también toda la experiencia que tuvo Mary Wollstonecraft, que fue enviada por su editor para recoger como primera periodista, cronista de la Revolución Francesa, fue la primera mujer que como periodista fue a cubrir, diríamos ahora, la Revolución Francesa. Es impresionante, la verdad. Es que estamos hablando de una época absolutamente efervescente de ideas, ¿no?, de filosofía política. Mary Wollstonecraft bebe de Locke, de Rousseau, y se llega a codear con algunos de los grandes filósofos políticos del momento. Su marido también fue un importante filósofo político y escritor. Sí, fíjate que ella, cuando entra en el mundo de la filosofía y la literatura, no había ninguna mujer que tuviera acceso a ese mundo, ¿no? Fue aceptada primero con desconfianza, pero luego vieron que tenía una capacidad, un intelecto. Claro, las mujeres ahora sabemos que somos igual que los hombres, pero en aquella época nadie la consideraba. Fue ganándose poco a poco la confianza de su editor, empezó a publicar libros y fíjate que se dice que fue la mujer más famosa de su época, la filósofa más famosa de su época, que en aquella época es un gran mérito. Desde luego. Sin embargo, su fama quedó ensombrecida, pues al poco tiempo de morir. Su marido, con toda la buena intención, quiso rendirle homenaje publicando unos escritos
que fueron utilizados precisamente para destrozarla, ¿no? Sí, yo pienso que William Godwin inconscientemente quiso hacerla más famosa, hizo las memorias de la autora de Vindicación y lo que hizo es destrozó completamente la reputación literaria y filosófica de su mujer. Fue inconsciente, pero su obra cayó en manos de sus críticos y la definieron como libertina, como, bueno, y cosas peores, ¿no? Y quedó en el olvido. O sea, su gran obra, que fue impresionante en su época, que hizo muchos méritos, hasta los años 70 no fue recuperada por las feministas, dándole el espacio que ahora ocupa en la historia, ¿no? Y ahora más en el momento del feminismo que hay ahora, ¿no? Bueno, me llama la atención algo que dice precisamente Charlotte Gordon. Efectivamente, para la sociedad, Mary dejó de ser un faro de los valores de la Ilustración para ser la autora de la Biblia de la propagación de las rameras. Sí, como llegó a publicar un periódico. Es tremendo, ¿no? Es horrible. Es horrible. Horrible. Y bueno, pues como dices, hasta los años 70 del siglo pasado no se la reivindica con toda la fuerza, pero afortunadamente sí que hubo algunas voces, no muchas y quizá no todas las que debieron, que sí que recogieron su legado, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Era tan fuerte su legado que no podía caer en el olvido, ¿no? Y que a pesar de todo lo que pasó, que quedara en el olvido, fue recuperada. Y fíjate también que es como, por eso es una biografía conjunta, ¿no? Como también en paralelo pasó lo que pasó con su viudo, con William Godwin, con las memorias de Mary Wollstonecraft, y con Mary Shelley pasó una cosa muy similar también. Su nuera hizo lo mismo, recogió, censuró todos sus escritos y cambió completamente la imagen que de la vida de Mary Shelley. O sea, tienen un paralelismo, fíjate, de madre e hija sin conocerse de nada. Efectivamente, y ese paralelismo, esa inspiración se comprueba perfectamente pues en esta biografía paralela, ¿no? En el que Mary Shelley, pues desde muy pequeña, está destinada a honrar a su madre, a ser yo no sé si hasta un poco presionada, ¿no? Para ser una gran intelectual. Sí, fíjate además la culpabilidad que debía tener Mary Shelley. Ella pensó que había matado a su madre. Claro. Ella pensó, claro, en el parto nazco yo y mi madre se muere, ¿no? Entonces es la culpabilidad, la presión. Ella tenía en su casa un retrato de Mary Wollstonecraft y cada día hablaba con ella, leía todos sus escritos, sus diarios. Ella era como un reflejo y siempre se medía con su madre. Imagínate la presión que debía tener en su infancia, ¿no? Pero claro, su educación fue magnífica con los grandes poetas de su época, filósofos, literatos. Es otra vida diferente, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Mary Shelley el problema que fue, bueno, y además fue educada por su padre William Godwin. Esto tuvo una educación que no tenían las mujeres de su época, ¿no? Desde luego, lo que no podemos olvidar, claro, es que estamos hablando de una época puritana, de la era victoriana, y que en cualquier caso las mujeres pues eran un cero a la izquierda, ¿no? Sí, no eran nada. Sí, incluso en la biografía hay fragmentos de la autora que explica que Mary Wollstonecraft no podía estar en una habitación sola con otros hombres. Tú imagínate. O sea, tú como mujer no estás sola con unos hombres trabajando, no podías estar, ¿no? Claro, el hecho de que las dos Marys fueran madres solteras es un hecho rompedor, ¿no? Y esa búsqueda de equilibrio constante entre la libertad y el amor, sí, al que no renuncian, claro. Sí, sí. Bueno, la teoría de Mary Wollstonecraft siempre es que la educación te va a hacer libre, ¿no? Entonces tu vida es la libertad, no tienes que estar dependiente de un hombre, ¿no? Entonces ellas dos escogieron ser madres solteras. Bueno, en el caso de Mary Wollstonecraft fue madre soltera en su primer matrimonio y con el padre de Mary Shelley se casaron porque ella nunca quiso que su primera hija Fanny estuviera como hija de madre soltera. Tenía mucho miedo, ¿sabes?, de lo que representaba ser una hija de madre soltera. Y en el caso de Mary Shelley, tuvo hijos soltera, pero luego también se casó por un problema de derechos. O sea, hay un poco también como de contradicción por aquí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Me ha llamado también la atención un poco el análisis que hace Charlotte Gordon de la gran obra de Mary Shelley, ¿no? Como una obra que apela a sus propias experiencias de infancia, ¿no? Una madre muerta, un padre que la rechaza, una sociedad que la condenó por vivir con su amado. Sí, realmente es esto, ¿eh? Un poco, a ver, la génesis de la obra es en
en la famosa noche que estuvieron juntos, ¿no? Byron, Polidori, su hermanastra y su marido Shelley crearon Frankenstein, pero Frankenstein se gestó esa noche, pero de hecho se fue escribiendo durante 2 años en la mente de Mary Shelley, ¿no? Basándose en toda su vida, el rechazo de su padre por irse con Shelley, la muerte de su madre, el desamparo, ¿no? Y es una obra que es muy onírica, pero es la biografía también de Mary Shelley. ¿Y cómo se acogió esta obra nada más publicarse? Fue muy mal acogida, fue con seudónimo, había un prólogo de su marido, de Shelley, pero no fue para nada bien recibida por la crítica, se vendió muy mal, la gente pensaba que era de Shelley, pero bueno, nunca se reconoció que era o que fue una gran obra, nunca, y se vendió muy mal. Nunca Mary Shelley cobró nunca derechos de autores, imagínate. Esto parece increíble, ¿no? Sí. Una de las grandes obras de la literatura universal. Sí, sí. Ella, sin embargo, no cejó en el empeño y siguió escribiendo. Sí, ella nunca dejó de escribir porque ella mantuvo siempre a su padre, a su familia, a sus tías, a las hermanas de Mary Wollstonecraft. Ella fue la persona que con su escritura hacía libros de viajes, hacía enciclopedias. Toda su vida estuvo trabajando, literariamente hablando, para mantener a su familia. Esos viajes en los que, bueno, pues uno no puede dejar de emocionarse, ese tipo de viaje en el que se iban a lo mejor un año entero, ¿no? A Italia o a París. Eso, pues un poco rememorando a los grandes escritores románticos británicos, ¿no? Que se quedaban fascinados. Sí, y también recordando que Mary Wollstonecraft hizo lo mismo y se fue al norte de Europa, hizo un libro magnífico sobre viajes. En aquella época ella se fue sola porque Mary Shelley siempre iba con toda su familia, iba con su marido, con sus hijos, con su hermanastra, con amigos, pero Mary Wollstonecraft era más impresionante porque viajaba sola, se metía en barcos cargueros y se iba sola a escribir, a empaparse de cultura para reflejar en sus libros de viajes. Bueno, Mary Shelley en cierto modo también lo hizo de pequeña cuando la mandan a Escocia, ¿no? Sí, y está una semana viajando sola para una chiquilla, no sé qué años tendría, pero más bien pocos. Era muy jovencita. Era muy jovencita. Imagino que también, a lo mejor por eso luego tenía esa necesidad de viajar acompañada. Sí, lo que pasa también es que recuerdo que ese viaje un poco fue porque su padre veía que en su hogar, como estaba con su madrastra, había muchos problemas. Su madrastra nunca la recibió bien, la coartaba mucho, siempre priorizaba a sus hijos delante de Mary. Entonces su padre la envió con un amigo y encontró allí a su doble, a la amiga de su vida. Y fue un viaje muy importante para ella porque regresó con mucha fuerza. Absolutamente. Hablamos de cómo marcan las ausencias, pero también cómo marcan los celos, ¿no? Tanto que los que los tienen a una, porque, como dices, ella tenía muy mala relación con su madrastra, y en cierto modo también con sus hermanastras, y había esos celos constantes, ¿no? De querer luchar por el amor del padre. Sí, por el amor del padre. Y de la madre también. Y de la madre. Y luego, fíjate que la hermanastra fue una persona muy importante en su vida, pero también muy nefasta, porque ella fue una persona muy hábil, entonces estuvo siempre cerca de Mary Shelley, había una relación de amor-odio, y cuando Mary huyó con Percy Shelley, ella se fue con ellos, ella nunca se desenganchó de su vida. El viaje que hicieron de huida fue de los tres, no fue... Mary Shelley era muy buena persona, entonces cuando vio que la hermana quería ir con ella, fueron los tres juntos, siempre era una relación de amor-odio, e incluso la hermana quiso quitarle al marido, ¿no? Desde luego, la verdad que es absolutamente fascinante y emocionante este libro, Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, de Charlotte Gordon, que publicáis en Circe, y yo creo que lo que más llama la atención es que todo el éxito, digamos, del que gozan ambas ahora es absolutamente proporcional a todo el desprecio y hostilidad que recibieron en vida, ¿no? Sí, el ostracismo quedaron, bueno, incluso cuando Mary Shelley y Percy Shelley y su hermanastra viajaron, eran muy mal recibidos en toda Europa. Creo que le llaman la Liga del Incesto. Bueno. En esa sociedad nadie los quería recibir, nadie los quería ayudar, porque claro, no olvidemos que Percy Shelley estaba casado y tenía una hija. Entonces, claro, en esa sociedad eran como la peste, digamos, ¿no? Fueron personas muy valientes las dos, muy valientes.
muchísimo, desde luego. Pues Silvia Lluís, editora de CIRCE, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotras. Y poder hablar de estas dos grandes mujeres, madre e hija, que seguro que a alguno le sorprende todavía, ¿no? Que eran madre e hija. Si la gente no lo relaciona, ¿eh? Sí. No. Es la biografía las va a relacionar por fin.